Muchas gracias a todos por vuestra atención. Mi sincera felicitación a la Orden de Predicadores por estos 800 años que es camino, un camino hacia la luz, como lo que pretendo yo mostraros en estos minutos que se me acuerdan. Sin duda, Sin duda fue el espíritu evangélico el que animó a aquellos misioneros, dominicos y otros, a dar la vuelta al mundo para predicar en Asia, sorteando amenazas externas y represalias de las autoridades celosas de su religión y de sus ritos, y a sabiendas de que la muerte podía ser en muchos casos el único destino. El seguimiento del Evangelium, buena nueva, vivido como un acto de fe y como una revelación, tuvo un gran alcance entre los frailes dominicos. La inquietud por el estudio, la predicación de sus miembros, unida al carisma misionero de su santo patrón, hizo que muchos desearan cumplir el sueño del Padre Domingo de llevar la palabra de Dios por todos los confines para ganar almas, cito, bien con celosas predicaciones, bien oyendo confesiones o entregándose a los demás con obras de caridad. La misión de Santo Domingo de Guzmán recibió de los apóstoles Pedro y Pablo, vade e predica, ha sido durante los 800 años de existencia de la Orden su gran proclama. Cierto es que ya desde los inicios, la evangelización del lejano Oriente fue para ellos como una obsesión, porque tenían conocimiento de que allí habitaba un gran número de seres humanos desconocedores del Evangelio. Si damos crédito a algunos autores, ya en el primer tercio del siglo XIII había llegado a China el gran apóstol dominico San Jacinto de Polonia. Desde los orígenes de la orden, numerosos predicadores se trasladaron desde el este de Europa hacia Persia y la India en su camino hacia China. De los conventos de Plurimanos y Aleluya de Etiopía salieron muchas misiones para la India, Siam, Pegú y China, como por ejemplo en 1390, según nos relata el padre Urreta. El celo misional habría de proseguir hasta el siglo XIV, momento en que el camino de Oriente quedó cortado para los occidentales por las persecuciones a los cristianos de los musulmanes, por la irrupción de los tártaros, la peste y el cisma de Occidente. China, pues, se presentaba a los ojos de los misioneros como el gran destino, y cierto es que los portugueses iniciaron también la ruta a través del Cabo de Buena Esperanza para llegar a estos territorios. Pero quizás lo más interesante para nosotros sea el encuentro de Catay, el encuentro con los españoles. Siguiendo en efecto otra ruta, los dominicos españoles, que ya llevaban tiempo en América, partieron de México a través del Pacífico y llegaron hasta Filipinas en 1581 y a Macao en 1587, encontrándose de esta manera en Catay con los hermanos de la Orden que habían seguido la ruta portuguesa. Las diferentes provincias que constituían la Orden de los Dominicos en España proyectaron la acción misional de común acuerdo con el pontífice y la corona. La provincia de España había sido la encargada de organizar las expediciones al Nuevo Mundo, y desde el convento de Salamanca partieron en 1510 los primeros misioneros que arribaron a la Española, y desde allí se extendieron por Cuba, Margarita y Venezuela, Panamá, Perú, México y Centroamérica y Nueva Granada, Ecuador, Chile, Florida y Argentina. Y el deseo, varias veces frustrado, del rey Felipe II de lograr una ruta rápida y segura para llegar desde América a Oriente se hizo por fin realidad gracias a la expedición de Miguel López de Legazpi y de un agustino, Urdaneta. La conquista militar y religiosa de las islas Filipinas supondrá también el comienzo de la misión en el archipiélago y desde allí a Asia.
Es un hecho importante para todos nosotros conocer lo que fue la constitución de aquella misión y sobre todo la creación de la provincia de Nuestra Señora del Rosario. En efecto, las gestiones del dominico, Fray Domingo de Salazar, primer arzobispo de Manila, permitieron que un grupo de 40 frailes de la Orden de Predicadores emprendieran rumbo a Filipinas desde la península para fundar esta provincia de Nuestra Señora del Rosario. Cierto es que las dificultades de la travesía dejaron muchas víctimas por el camino y pocos llegaron a Filipinas. Pero lo cierto es que consiguió fundarse esa provincia, que se aprobó en el capítulo general celebrado en Venecia en el año 1592, y vale la pena recordar las razones que aduce en su historia de la provincia a Duarte. Pareció cosa indecente a los padres graves y santos de que estaba muy rica la religiosísima provincia que la orden tiene en México, y ajena a nuestra profesión, no hallarse religiosos nuestros en esta conversión nueva, la de Filipinas, de quien oían cosas tan grandes y necesidad tan extrema, y comunicándolo entre sí, convenían todos en que debía tratar de venir a ella. Fueron muchos y célebres los misioneros de Filipinas. Desde Filipinas los dominicos se extendieron al extremo oriente, y ahorro quizás detalles porque los compañeros que me van a seguir van a hablar mucho y largo sobre su presencia en los territorios de Japón en el año 1602, en Taiwán en 1626, en China en 1631, en Tonquín en el año 1672. Lo que nos interesa también tener en cuenta ahora es el conflicto social y religioso que se va a plantear. En efecto, el emperador del Japón, Daifusama, que había cogido en un principio muy bien a los misioneros, comenzó a disgustarse abiertamente con ellos, porque predicaban y el pueblo atendía a la religión cristiana. Es cierto también que los comerciantes ingleses y los holandeses tuvieron mucha culpa en este cambio de actitud. En China, reinando Yuan Li, vicepresidente del Tribunal de Ritos de Nankín, presentó en 1615 a la corte una acusación contra los misioneros de quienes decía que aportaban al pueblo y a los letrados del culto de los antepasados y enseñaban una filosofía contraria a la de los grandes maestros chinos. Además, que eran inmorales, pues en las iglesias se juntaban hombres y mujeres. Un decreto imperial de 1617 condena al destierro a Macao a los astutos bárbaros, esto es, a los misioneros. La tenacidad de los misioneros hacía que ni siquiera en las cárceles dejaran de evangelizar. Al igual que otros religiosos, los dominicos no solo catequizaban a los carceleros, bien dispuestos, sino que además escribían cartas y relaciones que enviaban clandestinamente a Filipinas y a España, y que la mayoría de los casos han llegado hasta nuestros días. En los archivos de la orden hay un verdadero arsenal de documentos autógrafos que esperan también nuestra atención. Están redactados tanto en libertad como en prisión y constituyen las fuentes autorizadas para la historia de las misiones. Es interesante también tener en cuenta la relación de la orden con el poder político y con otras órdenes. Aunque las relaciones entre Iglesia y Estado estaban bien reguladas y solían ser tranquilas, los religiosos y las altas jerarquías de la corona vivieron en el siglo XVII momentos de tensión por presuntos abusos y violaciones de los derechos de los nativos por parte de los representantes de la nación. Los representantes de la corona, por su parte, afirmaban que los frailes no acataban las órdenes de las cédulas reales. En cuanto a la relación con otras órdenes, las disputas por el poder y la hegemonía eclesiástica en los siglos XVI y XVII se dejaron ciertamente sentir
en el Extremo Oriente. Si dominicos y franciscanos, comprensivos, con posturas cercanas al iluminismo, alcanzar la perfección únicamente mediante la oración sin someterse a prácticas piadosas o rituales y el recogimiento, había creado ya una cierta tensión, los dominicos y jesuitas polemizaban acerca del papel de la libertad humana en relación con la gracia divina. Las tensiones entre las mismas órdenes en los territorios de Asia no fueron menos importantes. Permítanme que para introducirnos también en el tema que aquí nos reúne, recordemos el papel que el estudio y la formación en lenguas tenía entre los dominicos. Las constituciones de la orden han primado siempre el estudio y la predicación entre sus miembros. El capítulo de Burgos, de 1241, ya decretaba que los priores no debían poner impedimento alguno a los frailes que fueran aptos para el estudio. Y en el capítulo de Pamplona, de 1242, se atiende particularmente a los lectores o profesores y se señala que los priores de los conventos debían proveerse de los lectores necesarios y dar las mayores facilidades para su misión. En los colegios y monasterios incorporados a la universidad, había además canonistas, legistas, teólogos, médicos y también gramáticos, retóricos y griegos y a veces también hebraicos. Los misioneros tenían que aprender necesariamente las lenguas indígenas para poder evangelizar. Una vez aprendidas, emprendieron la labor de realizar artes, vocabularios y traducciones de textos religiosos. La labor lingüística de los misioneros sigue la tradición de Nueva España, de donde venían todos antes de llegar a Filipinas. Es interesante poner en contexto esta labor de aprendizaje de lenguas con la evangelización. Los dominicos fueron los primeros en hacer cumplir a los cristianos con los preceptos de la Iglesia, como oír misa los domingos y días de guardar, ayunar, confesar y comulgar. Fueron los primeros en administrar a las mujeres la extremaunción y los sacramentos, como el óleo y el crisma en el bautismo. Lo que obligaron a bautizarse, a renunciar a toda superstición y a estar bien impuestos en la doctrina cristiana. En esto también, quizás, eran diferentes a los hermanos de otras órdenes. Los misioneros conocían muy bien la Biblia y las obras de Santo Tomás de Aquino, donde hallaban argumentos para la predicación y las controversias. Y también consultaban las obras de Fray Luis de Granada y de Santa Teresa. Los dominicos contaban con indígenas que les servían como catequistas y como traductores, como Domingo Ibáñez de Erquicia, que fue ayudado en la misión por Francis Oyemón, un laico japonés que más tarde adquirió la condición de hermano cooperador dominicano. Para el mantenimiento de la misión era necesario reclutar individuos que constituyeran el clero indígena. El privilegio concedido por Alejandro VII para misiones de Extremo Oriente señalaba que para ser sacerdotes les bastaba estudiar un poco de latín, lo suficiente para leer el canon de la misa y las fórmulas de los sacramentos, sin que tuvieran necesidad de entender el sentido de las palabras. Haciendo uso de este privilegio, el padre Lowe se propuso nombrar a 4 o 5 indígenas de edad avanzada y en 1688 ordenó de sacerdotes a 3 jesuitas chinos que solo sabían leer el canon de la misa y las fórmulas de los sacramentos, permitiéndoles el rezo del oficio en lengua china. ¿Qué método seguían los dominicos? La misión, iniciada 8 décadas antes en América, sin duda permitió a la orden contar con mayor experiencia, esta vez para llevar a cabo la misión. El fracaso experimentado con los métodos de autoridad empleados ante los indígenas se reconsideró. También indagaron con más celo los fundamentos teológicos de las religiones
preexistentes para lograr combatir de manera más eficaz sus efectos sobre la religión cristiana que se pretendía inculcar. Si el objetivo principal de la misión era anunciar a las naciones en nombre de Jesucristo y promover la fe, la misión debía tener en cuenta las diversas condiciones de los pueblos, grupos y hombres a quienes se dirigía. Aunque no se excluyera a nadie en el proyecto misional, ni se hiciera distinción ante grupos sociales, la atención a los niños, a los jóvenes, era fundamental para germinar la sociedad. La inocencia de estos les hacía más permeables a las nuevas ideas que se pretendía transmitir. Es importante, como describe esta imagen que tienen en pantalla, el efecto y el fenómeno de la inculturación y de la transculturación. El simple planteamiento de la evangelización de los indígenas implica a nivel religioso conocer una necesaria dignidad humana del otro, la dignidad del poder ser miembro de la comunidad cristiana. Entendiendo esto, podemos asumir que el misionero está dispuesto a aceptar formas de vida diferentes. Es interesante también tener en cuenta qué percepción tenían de los indígenas y los indígenas de los misioneros. Pero esto lo verán ustedes escrito en la ponencia, porque ahora lo que nos interesa es ya la labor, presentar la labor que hicieron desde el punto de vista textual y que hemos podido recuperar a lo largo de toda una serie de obras escondidas en los conventos, sobre todo de los padres dominicos. Así es como queremos que se hace luz en nuestro camino. Por una parte, tenemos que tener en cuenta la labor ejercida en el ámbito de las crónicas y de los tratados de la orden. En pantalla tienen ustedes algunos ejemplos de esta labor que dio enormes frutos y que debemos también reconocer como elementos y técnicas también que tienen la traducción introducida dentro de su propia escritura. Las cartas y los informes, también como el de Francisco Varo, es un elemento también interesante para analizar la conducta traductográfica, así como los libros de vida cristiana, que tendrán ustedes tiempo de leer, las vidas de santos, las obras sobre la Virgen del Rosario, los tratados y comentarios, los catecismos y doctrinas, los sermonarios, los libros de canto, los confesionarios, los diccionarios y vocabularios, las artes y gramáticas, las obras científicas, las traducciones. Nos sorprendería simplemente ver esta, la primera, Ben-Simpocam, de 1590, precisamente de Juan Cobo. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de este ámbito de la traducción, muchas obras van a tener también dentro de su propia estructura elementos de traducción, porque van a constituir la aportación de los dominicos a otras obras previas que han leído. En definitiva, a las conclusiones a las que podemos llegar en este momento en el que ya se ha hecho la noche, es que los acontecimientos históricos y la posición complicada de la evangelización del siglo XVI y del XVII y las crisis posteriores no podrán nunca ignorar la contribución tan eficaz al mundo de las relaciones hispanoasiáticas de lo que es la aportación de los dominicos en Asia. Tenemos que también tener en cuenta que desde el punto de vista traductológico se impone una reflexión y una revisión sobre los textos y admitir que tras muchos escritos se encuentran también las pruebas de la traducción. La misión del Extremo Oriente fue un sueño, en efecto, donde los principios de la orden se hicieron realidad. La misión del Extremo Oriente llegó también a su ocaso en un momento también muy determinado, a partir sobre todo del siglo XVII.
Pero hoy, 4 siglos después de haber iniciado la andadura, sigue existiendo. Los problemas derivados de su implantación en el territorio quizás han variado en lo sustancial, pero el problema más importante al que se enfrentaron estos dominicos fue el de trasladar una luz allí donde el sol nace. Muchas gracias.